Aquí, por ejemplo, dice que estas distintas faltas y los diversos actos negativos se producen por la fuerza de las circunstancias y ninguno de ellos es autónomo. Sí. Y ese postulado que está hablando de que la rabia no es premeditada, tiene que ver justo con la pregunta que yo te estaba haciendo al principio, porque si no es premeditada y es autónoma de mí, en el fondo está hablando de que no hay una causa dentro de mí como la que me explicaste, de que surge de que la ignorancia porque se apega al ego y que el ego genera que haga, sino que simplemente surge, es autónoma. No es autónoma. Justamente está diciendo que no, ninguno de ellos es autónomo. No es autónoma. Es un resultado de las causas y las condiciones. Es un resultado de mi familiarización con la rabia, de mi apego a la existencia de mi yo y de las circunstancias externas que hacen que se active esta semilla de rabia. Eso es lo que nos quiere decir ese verso. Sí, pero por ejemplo en el 24 cuando dice nadie decide voy a enfadarme, es algo que simplemente sucede. El enfado aparece, no es un acto premeditado. Claro, no es premeditado conscientemente, pero eso no quiere decir que esté libre de causas y condiciones. Ningún fenómeno es autónomo, es interdependiente. Es interdependiente con mi karma, con mi familiarización y mi semilla de rabia y con las situaciones externas que activan esa semilla. Lo que quiere decir aquí es que no es intencional. Es decir, que no es intencional, que ocurre por causas y condiciones, pero que no es intencional. Sí. Ok, ahora tenemos un break y volvemos dentro de media hora. ¿Hay preguntas sobre lo que vimos en la mañana? Seguimos entonces con el verso 27. Dice, aquello referido como la sustancia primigenia y aquello designado como yo no surgen por pensar deliberadamente voy a producirme. Esto hace referencia a uno de los principios de las escuelas no budistas en los tiempos del Buda, en que creían en la existencia de una sustancia universal o sustancia primordial, que era la causa para la existencia de todos los demás fenómenos. Se creía, esta escuela en particular pensaba que había una sustancia, una energía primordial, a partir de la cual se generaban todos los demás fenómenos, pero esta idea es refutada por las escuelas budistas, porque nada puede surgir de una causa permanente. Es decir, ellos decían que la sustancia primordial es permanente y que sus resultados son temporales. Entonces el budismo dice, no, todas las causas son impermanentes porque la causa se transforma en el resultado y en el momento en que se manifiesta el resultado, la causa cesa. Entonces él está hablando con los no budistas en este capítulo, en esta parte, y el resto del capítulo también se va a desarrollar como una especie de diálogo, preguntas y respuestas con él mismo. Entonces dice, la sustancia primordial y aquello designado como yo no surgen deliberadamente. Dice, no piensan voy a producirme, porque son cosas inanimadas. Y el yo también, el hecho de que existimos, no es porque quisimos existir en realidad, simplemente nacimos en la existencia cíclica y eso es todo. Aquello que no ha surgido no existe. Entonces, ¿qué es lo que puede desear surgir? ¿Cierto? Dice, si la rabia tuviera una mente propia, por así decirlo, y deseara surgir, ¿cómo puede desear surgir antes de existir? Si desea surgir, quiere decir que no existe, pero si no existe no puede pensar, ¿cierto? Entonces está haciendo una especie de debate. Aquello que no ha surgido no existe, entonces ¿cómo puede desear surgir? Nada desea surgir, porque si desea surgir quiere decir que ya existe. Si no existe no puede desear, ¿verdad? Y luego dice, y si estuviese permanentemente captando su objeto, nunca cesaría de hacerlo. Es decir, si la rabia estuviese siempre captando su objeto, eso querría decir que sería permanente y querría también decir que no ha surgido, porque ha existido siempre. Entonces todo esto es como para mostrarnos que la rabia es temporal, es un fenómeno temporal. Además, si este yo fuese permanente, permanente también quiere decir que no cambia.
Sería claramente inerte como el espacio. Claro, porque un fenómeno permanente no surge y no cesa. Entonces, si nosotros existiésemos, si el yo fuera permanente, esto querría decir que no ha surgido y que no cesaría. Pero el yo cambia instante tras instante. E incluso en contacto con otros factores, siendo inmutable, ¿cómo podrían estos afectarle? Porque según la filosofía budista, por definición, algo que es permanente es inmutable y no está sujeto a causas y condiciones. Entonces, si está sujeto a causas y condiciones, quiere decir que es temporal. Al igual que la rabia está sujeta a causas y condiciones y eso quiere decir que es impermanente, que en algún momento va a desaparecer. Si cuando otros factores actúan permanece tal como estaba antes, ¿cómo esos factores lo han influenciado? Dicen que son agentes del yo, pero ¿con qué conexión puede haber entre ellos? Así pues, todo depende de otras cosas, y estas a su vez dependen de otras, no son independientes. Sabiendo esto, no me enfadaré, pues todo es como una creación mágica. Esto nos muestra lo difícil que es de encontrar la verdadera causa de la rabia. Porque si queremos enojarnos por una situación particular, entonces tendríamos que buscar quién es el verdadero culpable de la rabia. ¿Cómo hago para enojarme con la rabia? Y incluso enojarse con la rabia sería absurdo porque la rabia no desea surgir, ¿cierto? Es un resultado que simplemente ocurrió debido a causas y condiciones y es como una creación mágica. Entonces el verso 32 dice, es muy importante, nos muestra cómo la paciencia interrumpe el proceso kármico de la rabia y también es en forma de debate. El Shantideva en este momento es como si se preguntara a sí mismo, pero si es así, vamos a cambiar también esta traducción que no está muy correcta, vamos a cambiarlo por lo siguiente: si es así, oponerse a la rabia no tiene sentido, pues ¿quién se opondría a qué? Afirmar eso no es absurdo, pues convencionalmente con la paciencia se interrumpe la concatenación del sufrimiento. Voy a volverlo a leer. Si es así, oponerse a la rabia no tiene sentido, pues ¿quién se opondría a qué? Afirmar eso no es absurdo, pues convencionalmente con la paciencia se interrumpe la concatenación del sufrimiento. Entonces los primeros dos versos es como si Shantideva se estuviera preguntando a sí mismo. Si todo es una ilusión mágica, entonces ¿para qué voy a eliminar la rabia? ¿Cierto? Por eso dice, ¿quién es el antídoto? ¿Se opone a qué? ¿Qué sería el objeto de abandono? Entonces todas las prácticas budistas son eso, es un objeto de abandono que está siendo eliminado por un antídoto. Por eso siempre encontramos las prácticas, ¿cierto? Antídoto y factor discordante. Antídoto, objeto de abandono. Entonces, en este caso, el objeto de abandono es la rabia y es lo que se refiere la frase con qué. ¿Y quién es el antídoto? Y la acción de oponerse es la práctica en sí. Entonces, Shantideva se pregunta, pues, si todo es una creación mágica, no tiene sentido abandonar la rabia, porque también es ilusoria. Y él se responde en las dos líneas siguientes, afirmar esto no es absurdo, pues convencionalmente, ¿cierto? Dentro de la realidad convencional, la paciencia interrumpe la concatenación del sufrimiento. A nivel último todo es vacuidad, a nivel último sí es ilusorio, pero a nivel convencional tenemos toda la realidad en la que vivimos. Entonces eso es lo que quiere decir. Y esto es increíble porque nos muestra cómo la práctica de las perfecciones cambian el proceso kármico de la acumulación de karma negativo. Por ejemplo, debemos pensar en el karma positivo como si fueran ahorros que tenemos. Tenemos ahorros en el banco, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos ahorros? ¿Cómo los vamos a invertir? Va a determinar mi futuro. Con la generosidad es como si esos ahorros de karma positivo que tengo los estuviera invirtiendo y reproduciéndolo, ¿cierto? Porque si los ahorros me los quedo y los gasto para mí, entonces, ¿qué pasa? Se acaban en algún momento. Mientras que la práctica de la generosidad me hace como hacer esta gran inversión y tomo mi karma positivo, las cosas buenas que tengo, que son el resultado del karma positivo, y las doy a los demás. ¿Y qué hago? Creo más karma positivo, ¿cierto? Entonces es como una inversión suprema de karma positivo, la generosidad. Y lo que ocurre con la paciencia es que
situaciones que nos crean sufrimiento son como una acumulación de karma negativo que tenemos y que se está manifestando. Entonces, de la misma manera que con la generosidad hacemos que se multiplique el karma negativo, cuando viene el sufrimiento, si tenemos rabia, vamos a hacer que se multiplique el karma negativo. ¿Cierto? Porque estamos reaccionando de manera negativa, estamos creando una mente negativa que nos lleva a hacer acciones negativas y nos crea sufrimiento. Entonces la paciencia lo que hace es que se interrumpe esa cadena de sufrimiento, ¿cierto? Porque se manifiesta la situación negativa que nos crea sufrimiento y en lugar de continuar esta cadena de infelicidad y de karma negativo, la paciencia la corta, ¿cierto? Por eso dice, con la paciencia se interrumpe la concatenación del sufrimiento, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y ahora veremos por qué. Así, cuando vea hacer algo incorrecto, ya sea a un amigo o a un enemigo, recordaré que ocurre debido a las circunstancias y permaneceré sereno. Si las cosas fuesen tal como se desean, ya que nadie desea ningún sufrimiento, nunca a nadie le ocurriría nada que le hiciese sufrir, ¿cierto? Y la rabia, recordemos que viene por un gran sufrimiento. Una persona que está enojada y nos hace daño es porque está sufriendo, no es porque está feliz. Es imposible que hacerle daño a otra persona sea un resultado de felicidad, de la propia felicidad. Es completamente imposible. Sin embargo, por descuido, se dañan a sí mismos con espinas y demás, y se privan de alimento en su deseo ardiente de conseguir mujeres y bienes. Esto es porque en la India antigua, para poder casarse, tenían que tener una cantidad específica de dinero y pasar por un montón de cosas, ir a la familia, pedir la mano de la mujer, y ellos tenían que tener la dote. Bueno, era muy complicado, es todavía muy complicado en India el matrimonio. Por eso dice, por el deseo de conseguir una mujer y bienes, las personas, eso lo que quiere decir es como para conseguir cosas que te dan una felicidad superficial, las personas hacen grandes sacrificios. Algunos se cuelgan o saltan al vacío, se envenenan o comen comida insana, se dañan a sí mismos con su mala conducta. Todo esto es por ignorancia. Cuando están bajo el poder de las aflicciones, aquí vamos a cambiar emociones por aflicciones, porque la palabra en tibetano es aflicción, que es una emoción negativa. Las emociones pueden ser tanto positivas como negativas, y en el texto original dice aflicciones. Se matan a sí mismos, a su propio ser tan querido. Así pues, ¿cómo no iban a poder causar daño a los demás? ¿Verdad? Entonces, Shantideva lo que nos está diciendo es, si como espontáneamente tenemos este apego tan fuerte a nuestro cuerpo, y hay personas que debido a sus aflicciones se hacen daño a su propio cuerpo, a su propio yo, ¿cómo no podemos esperarnos que personas con aflicciones hagan daño a otras personas? ¿Cierto? Si lo más precioso es nuestro propio yo, y aún a nuestro propio yo, debido a las aflicciones, le hacemos daño, pues es natural que le hagan daño a otras personas, ¿cierto? Eso es lo que nos está tratando de decir Shantideva. Cuando arrastrados por sus emociones, los seres incluso se destruyen a sí mismos, si no tenemos ninguna compasión, no podríamos al menos evitar enfadarnos, ¿verdad? Todas estas acciones negativas que están haciendo los seres, que podrían ser acciones dañinas para mí, les está haciendo crear karma negativo. Entonces Shantideva dice, si no tenemos compasión por estos seres que están creando las causas de su sufrimiento, mínimo deberíamos evitar enfadarnos. 39. Si los que son inmaduros, como niños insensatos, tienden por naturaleza a dañar a otros, enfadarse con ellos tiene tan poco sentido como resentirse contra el fuego porque quema. Estos versos, el 39 y el 40, nos da otra razón muy lógica para no enojarse con personas que sienten rabia. Dice, si la rabia es natural, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es como enojarse con el fuego porque quema. Y si la rabia no es natural, entonces es una cosa temporal. Sería como enojarse por el cielo porque tiene nubes. Y ese es el verso 14. Si sus faltas son solo pasajeras, pues los seres son buenos por naturaleza, también sería absurdo enfadarse con ellos. Igual que lo sería enfadarse con el cielo por tener humo. Entonces, por donde quiera que lo veamos, no hay excusa para sentir aversión hacia una persona que tiene aflicciones, ¿cierto? Dice, si esta persona está en su naturaleza sentir odio, pues ¿qué vas a hacer? Es su naturaleza, no puedes cambiar la naturaleza de una persona.
Y si fuera el caso, que no es su naturaleza y que el odio es temporal, pues tampoco tiene sentido enfadarse, porque va a pasar en algún momento, no es su verdadera naturaleza. Entonces, por donde sea que veamos esta situación, es absurdo sentir aversión hacia esta persona. Y ahora viene un ejemplo muy claro y muy importante también, que lo citan a menudo en todas las enseñanzas. Aunque lo que me daña es el palo, me enfado con quien lo maneja y me golpea. Pero este a su vez ha sido incitado por su enfado. Debería pues enfadarme con su enfado. ¿Cierto? Si alguien me está haciendo daño con un palo, sería ridículo que me enfade con el palo, ¿verdad? Es tonto. Entonces Shantideva dice, es igual de ridículo enfadarse con la persona, porque está siendo manejada por sus emociones aflictivas. ¿Sí? Pues más lógico que así, no hay, ¿verdad? Entonces, es curioso porque nos parece tan natural y tan ridículo enojarnos con el palo, pero nos parece lógico enojarnos con la persona. Entonces Shantideva dice, es igual de absurdo enfadarse con el palo o con la persona, porque los dos están siendo manejados, no tienen libertad y están siendo manejados por una fuerza superior. En el caso del palo, por la persona, pero en el caso de la persona, su aflicción. ¿Cierto? Entonces, si dice, si tienes que enojarte con alguien, enójate con la rabia. Con la rabia de la persona. 42. En el pasado yo también infligí en los seres sufrimientos parecidos. Por eso es justo que reciba el daño que les causé. Este punto es muy importante porque nos recuerda una de las características del karma, que es que nada de lo que experimentamos viene gratis. Es decir, no podemos experimentar ninguna situación para la cual no hayamos creado en algún momento las causas internas, el karma. Entonces, si todo lo que experimentamos es un resultado kármico, quiere decir que los primeros responsables de las cosas que nos ocurren somos nosotras. Eso no quiere decir que seamos culpables o que seamos los creadores directos de la situación. Pero si no tuviéramos dentro de nosotros la semilla kármica, no nos hubiéramos encontrado en una situación para experimentar sufrimiento. Entonces, todas nuestras experiencias son resultado de nuestro karma. Y las situaciones externas son solamente condiciones que hacen que madure este karma. Por ejemplo, si yo he hecho una acción negativa que determina que el día de hoy a las 2 de la tarde tengo que experimentar sufrimiento, ¿cierto? Donde esté va a manifestarse una condición en la que voy a experimentar sufrimiento. Si yo no tenía esa semilla kármica que me iba a llevar a experimentar ese sufrimiento, no se habrían presentado condiciones que harían que este sufrimiento se manifieste. Entonces, por eso dice, en el pasado yo también infligí en los seres sufrimientos parecidos, es decir, en el pasado yo también he creado karma negativo. Por eso es justo que reciba el daño que les causé. Es decir, ¿por qué debería estar sufriendo si no he creado las causas para esto? Es imposible experimentar resultados de causas que no se han creado, según la ley del karma. Su arma y mi cuerpo son ambos causas de sufrimiento, ¿cierto? El arma me hace daño, pero yo tengo un cuerpo que está sujeto a sentir sufrimiento. Y el cuerpo es el resultado de mi karma. Entonces, él sostuvo el arma y yo el cuerpo, ¿cierto? ¿Con quién he de enfadarme? Si somos 50 y 50 responsables por mi sufrimiento. Yo tengo la causa y él tiene la condición, pero yo tengo un cuerpo que está sujeto al sufrimiento. Y yo he creado las condiciones para aparecer en esa situación en particular. Si por un apego ciego me aferro a esta forma humana, que es como una llaga, que no soporta el dolor ni de ser meramente tocada, ¿con quién debo enfadarme cuando siento dolor? Como seres pueriles no queremos sufrir, pero codiciamos sus causas. ¿Por qué nos enfadamos con nosotros si somos nosotros los que nos dañamos con nuestras propias faltas? Como acabamos de explicar, todo lo negativo es todas las sensaciones, las experiencias negativas son un resultado de un karma negativo que hemos creado anteriormente, ya sea en esta vida o en las vidas precedentes. Luego dice, tanto los guardianes del infierno, por ejemplo, como el bosque de las hojas afiladas, han sido engendrados por mis propios actos. ¿Con quién debo, pues, enfadarme? Y luego, a partir de los versos, estos 3 versos, 47, 48 y 49, nos muestran cómo, debido a mi karma negativo, que me ha
me ha impulsado a aparecer en una situación en la que voy a experimentar sufrimiento. La manera en la que experimento sufrimiento a través de seres animados, de fenómenos animados, es cuando otros me hacen daño, ¿cierto? Pero esos otros seres, al hacerme daño, están creando karma negativo. Y eso va a traerles sufrimiento. Entonces, ¿se entiende cómo ocurre toda esta cosa? Yo estoy siendo la causa de que los que me hacen daño acumulen karma negativo. Porque si en primer lugar yo no tenía el karma de recibir daño, entonces esos seres no estarían haciendo un karma negativo para ayudarme a purificar mi karma negativo y ellos mismos terminan sufriendo. Entonces aquí nos comienza a voltear totalmente el mundo. Shantidevi dice, no, incluso cuando te hacen daño te están haciendo bien, porque están ayudándote a purificar un karma negativo. Vamos a leer estos versos. Instigados por mi propio mal karma, aparecen aquellos que me dañan. Pero si debido a eso ellos van a los infiernos, ¿no soy yo entonces quien los daña? Gracias a ellos y teniendo paciencia, purificaré innumerables actos negativos. Pero debido a mí, ellos irán a los infiernos, donde sufrirán un tiempo inmenso. Si soy yo quien les perjudico y ellos los que me benefician, ¿por qué razón perversa y distorsionada o mente perniciosa te enfadas con ellos? Increíble estos versos, ¿no? Es como si hubiera completamente volteado la idea que tenemos de quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? Y terminamos siendo nosotros los malos, ¿verdad? Aunque nos hagan daño. ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Yo he creado un karma por el cual me tienen que hacer daño, pero al hacerme daño, ellos están haciendo karma negativo. Es increíble. Pero ¿cómo se hace eso? Porque se tú estás sofrendo do daño del outro, e aí tu provoca a rabia e aí daña o outro, e ele está sofrendo. E com a paciência, vamos supor, eu empeço a paciência e acepto, e a outra pessoa, ela se queda com um karma negativo? Una parte, ahora ¿Conmigo? Justamente a eso vamos. Lo que pasa es que ves lo complicado que es la red del karma, es muy complicado, no es solo dar y recibir, es decir, no es solo la intención de la persona que te hace daño, pero ¿por qué justamente esa persona en ese momento, en esa situación te hace daño a ti? De los infinitos seres y los infinitos lugares y lo infinito del tiempo, ¿por qué todo, como se dice, fluye, ¿no? y se une en ese instante, en esa situación? Por tu karma y por el karma de la otra persona también. Pero si tú no tenías el karma de que alguien te hiciera daño, esa persona no te haría daño a ti. De repente le haría daño a otra persona. ¿Entiendes? Entonces nosotros con nuestro karma estamos atrayendo esa situación. Claro, la persona también tiene su karma de hacer daño. Pero si nosotros no teníamos el karma de recibir el daño de esa persona, entonces no estaríamos kármicamente conectados. ¿Entiendes? Es muy complicado. Sí. Pero alguém pode fazer daño a outra pessoa sin vínculo kármico, por libre albedrío? No, imposible. Todo es vínculo kármico. Porque podría hacerle daño a los otros infinitos seres del espacio. ¿Por qué te está haciendo daño justamente a ti? Por una conexión kármica. Así seas totalmente inocente, así seas la persona más buena del mundo y en esta vida no le hayas hecho daño a nadie, si alguien te hace daño es porque en algún momento, será una vida pasada, hay una conexión kármica. Você se encarna alguém que é novo, primeira encarnação e encarna hoje, nadie le haría ningún daño. Lo que pasa es que para el budismo no existe primera encarnación, porque no hay un tiempo, no hay un principio. Es todo un tiempo sin principio, es solo un instante presente. E um exemplo bem básico, citar um homem forte pegando uma mulher embaraçada, e eu pego este homem para que não pegue nela, ou seja, assim como o Buda não evita que ele tenha karma porque está igual, genera karma. Siempre hay una porción de karma que está experimentando todo. Por ejemplo, la mujer tenía el karma de ser golpeada, pero también tenía el karma de que tú la salves. ¿Entiendes? Entonces tú también estás funcionando como conexión kármica de ella. Está todo conectado. Todo conectado. ¿Cierto? Sí.
se estamos num momento, se não existe um princípio, né? Um início, e se estamos num momento presente, evitamos o karma. Más o menos, sí. ¿Sí? Solo que ya tenemos mucho karma acumulado de las vidas anteriores desde un tiempo sin principio. Entonces, podemos evitar el karma futuro. Tá. Eso sí. Sí. Tú dices que si alguien nos hace daño pues por conexiones kármicas, nosotros estamos contribuyendo a generar karma para esta persona, pero nos estamos purificando, estamos generando dharma para nosotros. Estamos liberándonos del karma negativo estamos a través de liberando, ese sufrimiento. Pero no estamos atrayendo dharma en este caso. ¿Qué quieres decir con O sea, no atraer estamos creando karma positivo No. para nosotros, solo nos estamos purificando del karma. Exacto. Que nosotros mismos creamos a costas del enemigo. Es decir, el pobre enemigo se transforma en un instrumento que nos hace purificar nuestro karma negativo, ¿cierto? A través de la acción que nos está haciendo daño, pero él también termina acumulando karma negativo. Pero si en este caso nosotros no reaccionamos, entonces Exacto. actuamos las perfecciones, la paciencia, la Exactamente. generosidad, y en este caso, al liberarnos del karma, estamos generando dharma. Estás generando karma positivo. Karma positivo se dice. Justamente ese es el siguiente punto. ¿Qué ocurre si hemos visto cómo funciona, ¿no? Esta dinámica? ¿Y qué ocurre si en el momento en que recibo el daño practico la paciencia? Recordemos que el karma es más negativo mientras más sufrimiento trae a otras personas. Entonces, si nosotros al recibir daño sufrimos mucho y nos enfadamos mucho, eso está haciendo que la persona que nos hizo daño acumule más karma negativo. Si en cambio practicamos la paciencia, está acumulando mucho menos karma negativo. ¿Sí? Entonces practicar la paciencia es incluso un acto de compasión hacia el enemigo porque le estás liberando de la magnitud de karma negativo que podría estar acumulando con esa acción. ¿Se entiende? ¿Sí? Hace una acción negativa, mientras más sufro, más negativo es su karma. Si con la paciencia no sufro, no siento rabia, entonces lo estoy liberando del karma mucho peor que podría estar acumulando en esa misma situación. Y además me libero de mi karma negativo por la experiencia de sufrimiento. Entonces esa es como la importancia kármica de la rabia, ¿sí? De la paciencia. Pero entonces estamos diciendo que el karma negativo que yo voy a acumular depende de la cantidad de sufrimiento que tú tengas. Sí. Pero la cantidad de sufrimiento que tú tengas también depende de tu grado de conciencia, porque Claro. yo puedo decirle feo a Yalcon, por ejemplo, Es dramático. y él entrar en el drama, en el víctima, ¿sabes? Y ya, yo acumulo mucho karma, pero le puedo decir fea a la Yadari, por ejemplo, y ella pasa de mí, y yo no acumulo nada de karma negativo. Exacto. Pero ¿cómo pueden, entonces Entonces, no hay responsabilidad en el sufrimiento que ellos están teniendo, porque en realidad el sufrimiento de Yalcon depende de su nivel de conciencia, de su Claro. comprensión de las cosas, Sí. y el sufrimiento de ella depende de su conciencia y su nivel. Entonces, ¿cómo puede eso afectar la cantidad de karma que yo acumulo? ¿Se entiende? Claro, pero por alguna razón tienes el karma de decirle feo a él o a ella. Ese también es tu karma. La persona con la cual te relacionas, ¿por qué te relacionas con esa persona y no con todos los infinitos seres? También es tu karma y es tu responsabilidad. Está todo conectado. Porque, por ejemplo, yo podría decirle a uno o al otro que está gordo que mejor que no se ponga ese vestido. Porque yo pienso que le voy a hacer un bien. Es como lo que hablábamos ayer con el ejemplo que dio Molbeck. Y mi intención no es hacerlo sufrir, pero él sufre. ¿Igual es karma negativo para mí? En parte, no totalmente negativo. Tendrás tu parte de karma positivo por la buena intención de no hacerlo sufrir, pero lamentablemente tal vez habrá también una porción de karma negativo. Karma está mezclado, no es siempre blanco o negro. Sí. O sea que es inevitable. Todas las acciones que hagamos en la vida generan algo. Ese es el karma. Sí, pero lo importante es cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, a través de la paciencia, tenemos el grandísimo poder de ayudar a los demás a crear menos karma negativo, ¿verdad? Si alguien nos hace algo malo y no reaccionamos,
no solamente estamos mejorando nosotros, porque es nuestra práctica, sino que estamos evitando que esa persona acumule más karma negativo porque nos está haciendo sufrir menos, ¿cierto? Entonces, si todos nosotros tuviéramos esta conciencia, entonces el sufrimiento que derivaría de las acciones de nuestros compañeros sería mucho menor y ellos tendrían mucho menos karma negativo. Sí. Un micrófono por aquí. Pero eso no me quita la posibilidad de que si alguien viene a golpearme, por ejemplo, pueda, con mi aikido, como darle un golpe para que no nos agredamos ninguno de los demás. Claro. Y si lo hago sin enfado, o si alguien Sin me enfado. Lo más importante es sin enfado. La mente es lo más importante. Y si alguien me insulta en algo, puedo rebatir sus argumentos, pero para evitando de que todo sea de la mejor manera, ¿no? Claro, pero sin rabia. Con paciencia. Sí, como dijimos antes, la paciencia no es apatía. Es simplemente un estado mental que no siente aversión, que no siente odio y rechazo. Entonces, ¿sí? ¿Se puede iluminar teniendo karma o hay que eliminar todo el karma? Hay que ¿O es eliminar mejor? todo el karma. Hay que eliminar todo el karma. No si tienes la visión de la vacuidad. La visión de la vacuidad no puede generar karma. Porque no hay objeto, sujeto, no hay acción, no hay aflicción. Por eso el Tantra es el que te hace iluminar más rápido, porque vives en la visión pura de la vacuidad. Entonces, cuando tienes la visión de la vacuidad, ya no generas karma independiente de las acciones que hagas. No hay acción, no hay sujeto, no hay objeto. Ya, pero si tiene pero si el cuerpo tiene o sea, si el Buda tiene un cuerpo físico, Nirmanakaya, y sigue viviendo en este plano, igual se va a interrelacionar con otros seres. Y podría ser que ese Buda le cause sufrimiento a otros seres. Por ejemplo, si el Buda es el maestro y no mira al discípulo y no lo pesca y el discípulo Todas las acciones sufre. del Buda son acciones iluminadas. Todas, aunque causen sufrimiento, es para que purifique algo que lo va a ayudar en el sendero espiritual. Todas. Así sea matar a alguien. No, el Buda es imposible, no acumula karma porque está fuera del samsara. Entonces todo lo que hace, así sea matar a alguien, destruir una casa, quemar algo, todo es una acción iluminada. Porque él tiene la clarividencia de saber todas las conexiones kármicas, todo el karma pasado, futuro, todo exactamente lo que tiene que hacer para que ayudar a las personas, por la compasión. Paciencia, Gracias, Jaime. Como leño. Si entra una persona a la vacuidad, no va a generar más karma. Pero el karma que ya generó, ¿qué pasa con ese karma? Tiene que purificarlo. ¿Cómo? Tiene que purificarlo, pero también la vacuidad te ayuda a purificar. Pero igual karma tiene que negativo. purificar. Claro, purificar. Entonces seguimos. Verso 50. Con una mente con nobles cualidades no iré a los infiernos, infiernos o renacimientos inferiores. Pero aunque me salve a mí mismo, ¿qué le ocurrirá a ellos, a mis enemigos? Que me han hecho daño y acumularon karma negativo por mi culpa, por mi propio karma negativo, y irán a los infiernos. Si cuando me dañan los daño, con ello no los estaré protegiendo. Mi conducta altruista degenerará y desaparecerá la fortaleza de mi paciencia. Como la mente es inmaterial, nada ni nadie puede destruirla. Pero por aferrarse al cuerpo, los dolores de éste afectan a la mente. Lo que nos está diciendo aquí Shantideva es, ¿qué sentido tiene enojarnos cuando le hacen daño a nuestro cuerpo si no pueden dañar nuestra mente? ¿Cierto? ¿Por qué le estamos dando fuerza a las acciones negativas que recibimos en nuestro cuerpo si estas acciones no pueden afectar nuestra mente? Porque nuestra mente es naturaleza búdica. Entonces, ¿qué importa que le hagan cualquier cosa a nuestro cuerpo? Y luego el siguiente verso dice, las palabras hirientes y las de desprecio y aquellas que no nos gusta oír, puesto que no dañan al cuerpo, oh mente, ¿por qué te hacen enfadar tanto?
Entonces dijimos antes, lo que le hacen daño al cuerpo no puede afectar a la mente. Pero bueno, alguien podría decir, es porque la mente está muy aferrada al cuerpo y entonces cuando le hacen daño al cuerpo le molesta a la mente. Y Shantideva dice, ok, supongamos que es así, pero entonces, ¿por qué te ofendes cuando te dicen cosas feas? Si las palabras no le hacen daño al cuerpo, ¿verdad? Las palabras no le están haciendo daño a tu cuerpo y no pueden alterar la naturaleza pura de tu mente. Entonces, ¿por qué o mente te hacen enfadar tanto? Y luego dice, el desagrado que otros sienten hacia mí, puesto que no podrá devorarme ni en esta vida ni en las vidas futuras, ¿por qué pues me produce tal aversión? Entonces hemos visto, las acciones físicas no pueden afectar a la mente, las acciones verbales no pueden cambiar la mente y solamente el pensamiento negativo de otra persona tampoco me puede afectar, ¿no? El desagrado que otros sienten hacia mí no puede afectar a mi mente, no puede afectar la naturaleza. Entonces, ¿qué me importa que alguien esté pensando algo malo de mí? ¿Por qué me enfado cuando pienso que otra persona piensa algo malo de mí? ¿No? Él dice, cuerpo, palabra y mente. Ninguna de estas tres acciones pueden afectar la naturaleza perfecta de nuestra mente. Entonces, ¿por qué me produce tal aversión? Quizás si lo rechazo es debido a que ello me impedirá obtener lo que quiero. Ajá, aquí tenemos el aferramiento al yo. Pero todas mis propiedades las tendré que dejar atrás, mientras que los actos negativos se vendrán conmigo. Entonces, todas esas cosas a las que estamos apegados, las vamos a dejar porque nos vamos a morir. Pero mis emociones negativas y todas esas huellas kármicas de rabia van a seguir con nosotros incluso después de la muerte. Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Proteger mis posesiones o proteger mi mente? Es mejor morir ahora mismo que vivir mucho tiempo una vida mala. Recuerden, Shantideva es como dramático y radical. Es mejor morir ahora mismo que vivir mucho tiempo una vida mala. Por mucho tiempo que viva, sufriré igualmente cuando muera. Alguien sueña que disfruta de dicha durante 100 años y se despierta. Otro sueña que la experimenta durante un instante y se despierta. La felicidad de ambos, cuando despiertan, se desvanece y ya no regresa. Del mismo modo, cuando llega la muerte, nuestra vida, haya sido larga o breve, cesa, ¿cierto? Y lo único que quedan son las acciones, positivas o negativas, que hicimos y la familiarización con determinados estados mentales que se va a reproducir en la vida siguiente. Eso es lo único que nos queda. Aunque hayamos tenido abundantes bienes y los hayamos disfrutado por mucho tiempo, partiremos desnudos y con las manos vacías, como despojados de todo por ladrones. Entonces, comienza de nuevo, preguntas y respuestas. ¿Podría objetarse que con los bienes podemos vivir y así limpiar o purificar, ¿cierto?, nuestros actos negativos y acumular méritos? Y él responde, sí, pero si debido a los bienes nos enfadamos, ¿no estamos destruyendo los méritos y acumulando más actos nocivos? ¿Verdad? Entonces, esto nos muestra cómo en lugar de utilizar para bien las situaciones positivas que tenemos, debido a nuestro apego, podrían ser incluso causa de más karma negativo, de hacernos acumular más karma negativo. Si los méritos, si aquello, en lugar de aquello ponemos los méritos. Si los méritos por los que vivo. Recordemos que el precioso renacimiento humano es resultado de una gran acumulación de karma positivo. Si los méritos por los que vivo degeneran y desaparecen, ¿qué sentido tiene una vida dedicada solo a los actos negativos? Eso es como gastar los ahorros, ¿cierto? Gastar los ahorros de karma positivo en cosas negativas. Para eso sería mejor, como dice Shantideva, morir ahora mismo, en lugar de estar gastando todo este karma positivo en cosas negativas. Luego 62. Vamos a cambiar también un poco la traducción. Si cuando dicen algo hiriente sobre nosotros, decimos que nos enfadamos porque están dañando nuestra reputación, entonces, ¿por qué no nos enfadamos igualmente cuando esas palabras hirientes se refieren a otros? ¿Cierto? Nos enojamos porque dicen, si alguien habla mal sobre nosotros, entonces nos da rabia porque dicen que están dañando nuestra reputación. Entonces, ¿por qué no nos da rabia cuando alguien dice algo malo sobre alguien que nos cae mal? Dice, debería ser lo mismo, ¿cierto? Somos iguales. Y lo que te molesta es que alguien esté dañando la reputación del otro, entonces también deberías molestarte cuando cualquier persona dice cualquier cosa mala sobre cualquier otra persona. Pero no es así, por nuestro aferramiento al yo. Luego 63 dice, si toleramos
Aquí vamos a cambiar también la traducción. Si toleramos esa adversión en relación a otros, ¿por qué no soporto palabras hirientes sobre mí? Pues estas también han sido causadas por las emociones negativas. Voy a volver a leer. Si toleramos esa adversión en relación a otros, ¿por qué no soporto palabras hirientes sobre mí? Pues estas también han sido causadas por las emociones negativas. Por ejemplo, si alguien dice algo malo sobre otra persona y decimos, bueno, déjalo, eso es porque estaba enojado, entonces dijo algo feo. Pero si fuera sobre nosotros, entonces no, ¿verdad? Entonces nos enojamos. Shantideva dice, no tiene sentido enojarnos cuando dicen cosas malas sobre nosotras y no cuando dicen cosas malas sobre los demás, porque la razón es la misma. La razón es ignorancia y una persona que está siendo esclava de las emociones negativas. Con aquellos que destruyen y denigran las estatuas, las estupas y la sagrada doctrina, no tiene sentido enfadarse, ya que no pueden dañar a los budas, ¿cierto? ¿Por qué nos vamos a enojar si alguien trata mal los textos o habla mal del budismo, habla mal de nuestro maestro? Bueno, es mal karma para esa persona, pero a nuestros maestros no les afecta. Entonces tampoco tiene sentido enojarse por lo que creemos una causa justa, porque la rabia no sirve para nada. Incluso si dañan a nuestros maestros espirituales, amigos y parientes, hemos de ver, como se ha explicado antes, que ocurre debido a diversos factores y controlar nuestro enfado. Puesto que los seres son dañados tanto por seres vivos como por objetos inertes, ¿por qué solo nos enfadamos con los primeros? Seamos pues pacientes con el daño que nos hacen, ¿verdad? Si llega un terremoto y destruye nuestra casa, ¿con quién nos vamos a enfadar? Con el terremoto. En cambio, si llega una persona y quema nuestra casa, entonces ahí sí nos enfadamos con la persona. Pero es lo mismo, el terremoto ocurre por causas y condiciones y la rabia de la persona que quema nuestra casa ocurre por causas y condiciones. Entonces, por donde sea que busquemos con quién enfadarnos, no lo vamos a encontrar. 67. Si algunos por ignorancia actúan negativamente y otros por ignorancia responden enfadándose, de entre ellos, ¿quiénes son los inocentes y quiénes podríamos decir que son los culpables? ¿Verdad? ¿Quiénes son más culpables? ¿Los que se enfadan con nosotros o nosotros que nos enfadamos con ellas? Iguales, somos totalmente iguales. ¿Por qué en el pasado cometí esos actos debido a los cuales ahora otros me dañan? Esta es la traducción correcta. ¿Por qué en el pasado cometí esos actos debido a los cuales ahora otros me dañan? Si todo depende del karma, ¿cómo puedo enfadarme con ellos? Es lo que acabamos de conversar, ¿cierto? No puedo experimentar nada para lo cual no haya creado las causas. Puesto que me he dado cuenta de todo esto, a toda costa me esforzaré en actuar positivamente y trataré de promover entre todos una actitud de amor mutuo. Si, por ejemplo, una casa se quema y el fuego se propaga a otras casas, lo indicado sería quitar y tirar fuera la paja y todo lo que pudiese extender las llamas. Del mismo modo, por temor a que nuestros méritos se destruyan, debemos abandonar de inmediato cualquier apego que sustente las fieras llamas del odio. Entonces, mientras menos apego tenemos hacia nuestro yo que no existe, hacia nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras posesiones, nuestros seres queridos y demás, menos posibilidades tenemos de sentir rabia cuando algo amenace estos fenómenos, ¿cierto? No se sentirá afortunado un condenado a muerte si lo liberan tras haberle tan solo amputado una mano. ¿No es asimismo un alivio poder liberarse de los infiernos por padecer tan solo sufrimientos humanos? Lo que nos dice este verso es que sea cual sea nuestro sufrimiento, que el sufrimiento que podemos experimentar, en realidad no puede ser tan grave como el sufrimiento extremo que propone en este ejemplo de los infiernos, pero no hace falta ir tan lejos. Hay personas que siempre están sufriendo muchísimo más que nosotros. Y el sufrimiento que experimentamos es una maduración de un karma negativo que hemos creado. Y en el momento en que ese sufrimiento se manifiesta, quiere decir también que el karma se ha eliminado, que ese karma ya maduró y ya se desapareció. Entonces, eso quiere decir, es otro aspecto positivo del sufrimiento, que una vez que este karma se manifiesta, se acabó, se purificó, se eliminó. Entonces, es
Esto sería, lo que dice en el verso 72, un pequeño sufrimiento en comparación a un gran sufrimiento que podría derivar de un karma negativo más grande, surgido, por ejemplo, de la rabia al reaccionar de manera negativa ante esta situación de sufrimiento. Luego el 73 dice, si incluso mi sufrimiento presente me resulta insoportable, ¿por qué no evito mi enfado, la causa de futuros tormentos infernales? Es esto que acabamos de decir. Al sentir rabia por una situación incómoda, estamos solamente creando las causas para más sufrimiento y peor sufrimiento en el futuro. A causa de mis deseos he sufrido 1000 veces de torturas en los infiernos. Esto es pensando que desde un tiempo sin principio, si existimos desde un tiempo sin principio, quiere decir que hemos tomado renacimientos infinitos y seguramente hemos tenido renacimientos en los reinos infernales, sin conseguir nada para los demás ni para mí mismo. Es decir, a causa de mis deseos y de mi falta de control de mi mente, he renacido en estados de gran sufrimiento donde no he hecho nada positivo, ni para mí mismo ni para los demás. Este sufrimiento de ahora no es nada comparado con aquellos, y sin embargo permite conseguir beneficios inmensos. Y aquí vamos a cambiar un poco la traducción. Y ya que elimina el daño de los seres, alegrarse es pues lo único que procede. Debo tan solo alegrarme de este dolor que elimina el daño de los seres. ¿Cómo es que elimina el daño de los seres? No es porque no estemos recibiendo daño por parte de los seres, sino porque no estamos impulsando, porque no estamos continuando esta cadena de karma negativo. Entonces aparece este sufrimiento es resultado de mi karma negativo. Al manifestarse, se ha acabado este karma negativo, y si practico la paciencia y la compasión, también estoy ayudando al ser que me ha hecho daño a que no tenga un karma tan negativo al hacerme. Si otros se deleitan alabando las buenas cualidades de mi enemigo, de otros, aquí quiere decir mi enemigo. Si otros se deleitan alabando las buenas cualidades de mi enemigo, ¿por qué, oh mente, no te alegras y disfrutas también de esos elogios? Aquí nos va a mostrar distintas emociones en relación a la rabia. La primera es la envidia. La envidia es una emoción negativa que está en conexión con la aversión y con la rabia. Entonces dice, si algunos alaban a mi enemigo, ¿por qué no me alegro? ¿Por qué no me alegro de que los demás estén felices y estén elogiando a mi enemigo? Y el 77 dice, la dicha que se obtiene al alegrarse. Aquí vamos a cambiar esta traducción también, que está muy rara. Esa dicha que se obtiene al alegrarse da lugar a felicidad y no es algo prohibido. Los seres sublimes nos animan a ello y es un medio hábil para unir a los demás. Lo vuelvo a leer. Esa dicha que se obtiene al alegrarse da lugar a felicidad y no es algo prohibido. Los seres sublimes nos animan a ello y es un medio hábil para unir a los demás. Alegrarse, en este caso quiere decir alegrarse de las cosas buenas que le ocurren al enemigo. Alegrarnos de que a la persona que nos cae bien nos cae mal le vaya bien, ¿cierto? Entonces, alegrarse cuando a una persona con la cual no nos llevamos muy bien le pasan cosas buenas, da felicidad, no da sufrimiento, da felicidad. Y no es algo prohibido. Dice, nadie te ha prohibido de alegrarte de las cosas buenas que le pasan a tu enemigo. Más bien, los seres sublimes, los budas, nos animan a ello, a alegrarnos de todas las cosas buenas que le pasen a todos los seres, incluso a los que no nos gustan. Y es un medio hábil para unir a los demás, ¿verdad? Si nos alegramos de las cosas buenas que les pasan a nuestro enemigo, entre comillas, pues entonces solamente recibimos beneficio, porque primero estamos contentos, ¿verdad? No sentimos rabia, no sentimos envidia. Y además también creamos como una cadena de empatía, porque si por ejemplo llega alguien y nos dice, no, que tal persona es muy buena y me cae muy bien, y nosotros por envidia, ¿no? Por rabia le decimos, ay no, mentira, no, es muy mala porque ayer hizo esto y esto y esto, entonces estamos dividiendo esas personas. Si en cambio nos alegramos, entonces todos están unidos, ¿cierto? Por eso dice, es un medio hábil para unir a los demás. 78. Cambiamos de nuevo la traducción.
Al ser alabados, ellos serán felices. Aquí quiere decir los enemigos. Al ser alabados, ellos serán felices. Pero esa es una felicidad que no deseas, ¿no? Shantideva nos dice, pero ¿cuál es el problema? Si están alabando a tu enemigo y él está feliz, ¿por qué no deseas esa felicidad? Y dice, si es así, ¿no? Si no deseas que tus enemigos sean felices, también deberías dejar de dar salarios, limosnas y demás, pero saldrás perdiendo en esta vida y en las venideras. Si cuando elogian tus buenas cualidades te complace que otros se alegren de ello, ¿por qué cuando alaban las cualidades de otros te niegas a alegrarte con ellos? Es absurdo. Si porque quieres la felicidad de todos los seres generaste la bodhicitta, supuestamente, ¿no? ¿Por qué cuando encuentran por ellos mismos algo de felicidad te irritas? No hay nada más absurdo que nos dé rabia que otra persona sea feliz, ¿verdad? Eso no es como lo más absurdo. ¿Cómo nos puede dar rabia que otra persona sea feliz? Si supuestamente el bodhisattva lo único que quiere es la felicidad suprema de todos los seres. Entonces Shantideva dice, ¿por qué cuando encuentran por ellos mismos, es decir, sin tu ayuda, algo de felicidad, una felicidad chiquita, te irritas? Y dice, si dices que deseas que todos los seres devengan budas venerados en los 3 mundos, ¿por qué te sientes tan torturado si ves que reciben un poco de respeto? Shantideva está poniendo enfrente de nosotros todas nuestras actitudes miserables, ¿verdad? Y absurdas. 82. Si los seres que dependen de ti, aquí continuamos con la envidia, hasta el verso 86 es envidia, luego viene a partir del 87 malevolencia y a partir del 90 orgullo y vanidad. Entonces continuamos con la envidia, con lo absurdo que es la envidia. Y todos conectados con la rabia. Si los seres que dependen de ti, a quienes has de sustentar, encuentran por sí mismos su sustento, ¿no serías feliz? ¿Te disgustarías quizá? Si ni eso deseas para los seres, ¿cómo es posible que desees su budeidad? ¿Cómo puede alguien con bodhicitta enfadarse ante la prosperidad de los demás? Tanto si esa persona recibe una dádiva, ¿cierto? Una ofrenda, como si esa ofrenda se quede en la casa del benefactor, en ningún caso vas tú a recibir nada. ¿Qué más da que se la den o no, verdad? Si a alguien le van a dar un regalo, que se la den o que no te la den, nadie te lo va a dar a ti. Entonces, ¿por qué te vas a enfadar si se lo dan? En lugar de alegrarte, ¿quién está perdiendo? ¿Quién sale perdiendo? ¿La persona? No, porque la persona está feliz de que le dieron un regalo. Sale perdiendo tú, es decir, salimos perdiendo nosotros y ya. Como dice Shantideva, tanto que el regalo se lo den o que se quede en casa del benefactor, el regalo no es para ti, así que más te conviene alegrarte si se lo dan, ¿no? ¿Cómo te vas a enfadar si te lo dan? Es absurdo. ¿Por qué destruir la fe de otros y tus méritos y buenas cualidades? Esto es cuando tenemos estas manifestaciones tan vergonzosas, ¿cierto? De envidia y de celos. ¿Por qué no te enfadas por carecer de las causas que dan lugar a esas riquezas? Lo que quiere decir aquí Shantideva es que si tu enemigo, entre comillas, ¿cierto?, recibe un regalo, tendrías que enfadarte contigo mismo porque no acumulaste el karma positivo de que te den ese regalo a ti, no con el enemigo que más bien tiene la suerte de que sí tiene un karma positivo, de que le den un regalo. No solo no estás arrepentido, aquí dice compungido, es arrepentido. No solo no estás arrepentido por todo el mal que has hecho, sino que además quieres competir con otros que han acumulado mérito. Es decir, no solamente no te das cuenta que esa falta de esa cosa positiva depende de tu propio karma, sino que además te da rabia que otros sí tengan el karma positivo de recibirlo. Dice, esto es totalmente absurdo. Y entonces el 87 comienza los defectos de la malevolencia en relación a la rabia, ¿cierto? Malevolencia es un factor mental que tiene odio y aversión y desea dañar al otro. Si un enemigo es desafortunado, pues ¿qué motivo tienes para alegrarte de ello? Qué cosa tan horrible alegrarnos de que a nuestro enemigo le pese algo malo. Es como tan bajo. Meramente tus deseos no van a causar su infortunio, ¿verdad?
por más que deseemos que a alguien le pase algo malo, en realidad depende de su karma. No es que queriendo que le pase algo malo, le va a pasar algo malo. Entonces, ¿qué motivo tienes para alegrarte si le pasa algo malo? Si no fuiste tú el que causó eso, ¿no? Tus malos deseos no van a causarle mal y no van a causarle bien. Es decir, no tienen ninguna influencia en su karma directamente, ¿no? No a nivel energético, estamos hablando en sentido convencional. Entonces, ¿qué motivo tienes para alegrarte de que le pase algo malo? ¿Verdad? Y si esos deseos hostiles le trajesen la desdicha, ¿qué motivo tienes para alegrarte de ello? Es decir, no tienes ningún motivo para alegrarte de que a tu enemigo le pase algo malo. Ni si no tuviste nada que ver con el hecho, y tampoco si tuviste algo que ver con su infortunio, porque si dices que es así, si dices que así te sentirás satisfecho, puede haber algo más nefasto que eso. Sentirse feliz por la desgracia de otros seres. Dice, puede haber algo más nefasto que eso. ¿Cómo puedes sentirte satisfecho con que a tu enemigo le pase algo malo? Luego dice, ese pescador, mis propias emociones nocivas, lanza un anzuelo terriblemente afilado, y si me atrapa, seré cocido sin duda alguna en las calderas del infierno por los esbirros infernales, como el karma negativo. Y luego comienza la parte del orgullo y la vanidad en relación a la rabia. Ser enaltecido con elogios y fama no incrementa los méritos ni prolonga la vida. Es decir, cuando nos dicen cosas bonitas, en realidad no tiene ninguna influencia trascendental en nuestro karma. Técnicamente no es para nada positivo, todo lo contrario. No proporciona salud ni da fuerza, ni tampoco procura bienestar físico. Si sé realmente cuál es mi objetivo, ¿para qué puede todo esto interesarme? ¿Para qué me interesan los elogios y la fama si lo único que necesito es acumular karma positivo, purificar el karma negativo y percibir la realidad última? ¿Qué sentido tiene recibir elogios y fama? Pero si lo que deseo es entretenimiento, entonces debería recurrir al alcohol y al juego. Eso lo dice Shantideva, ¿no? Si lo que quieres es divertirte, bueno, vete a jugar, a tomar alcohol y a apostar. ¿Para qué vas a decir que estás practicando el Dharma? ¿Verdad? Si para conseguir celebridad malgasto mi fortuna y pierdo hasta mi vida, ¿para qué me servirán esos elogios? ¿A quién deleitarán cuando esté muerto? Bien radical, ¿no? Cuando se derrumban los castillos de arena, los niños lloran desesperadamente. Cuando los elogios y la fama se desvanecen, así se comporta también mi mente, como niños pequeños. Los sonidos fugaces, carentes de intelecto, no tienen intención de elogiarme. Esto quiere decir por las palabras, se refiere a las palabras porque las palabras son objetos inanimados. Las palabras no tienen intención, no tienen mente, son solamente sonidos que mi mente conceptual interpreta de una manera. Entonces tenemos estas palabras, estos objetos inanimados. Luego cambiamos la traducción. Otros están contentos al alabarme, y mi reputación es fuente de placer para mí. Eso es como la respuesta que se daría Shantideva. Shantideva está preguntándose a sí mismo. Los sonidos fugaces, estas palabras, carentes de intelecto, objetos inanimados, las palabras no tienen intención de elogiarme. Entonces, ¿por qué me alegro de que me elogien? Si las palabras no tienen ninguna intención de elogiarme. Y él se responde a sí mismo, bueno, es porque al alabarme, otros están contentos conmigo y eso les trae felicidad a ellos y también me trae felicidad a mí. Así que es bueno que me elogien porque la persona que me elogia está feliz y yo también me siento feliz. Y luego se responde él mismo, ya sean para otros o para mí estos elogios, ¿en qué me benefician a mí? Quitamos la última parte. Ya sean para otros o para mí esos elogios, ¿en qué me benefician a mí? La felicidad que surge al elogiar es del que elogia, y ni una mínima parte me corresponde. Y si me siento feliz por la felicidad de otros, debería ser así también con la felicidad de todos. Es decir, esto incluye a los que elogian a mis enemigos. Ha hecho toda la vuelta lógica para llegar al mismo punto. Entonces, ¿cómo es posible que no sea feliz cuando alguien es feliz al alabar a mi enemigo? Aquí tenemos que cambiar la traducción. ¿Cómo es posible que no sea feliz cuando alguien es feliz al alabar a mi enemigo? ¿Cierto? Si decimos que lo que queremos es la felicidad, entonces también deberíamos alegrarnos de que las personas se sientan felices por alabar a nuestros
enemigos, entre comillas. 97. Por eso, la satisfacción que sentimos al pensar que estamos siendo elogiados carece totalmente de sentido. Es meramente una conducta pueril, es una acción infantil. Y además, por el orgullo y la vanidad surge la rabia. Entonces, los elogios no nos están ayudando en nuestra práctica. Como dice el verso 98. Los elogios y demás me distraen, disminuyen mi hastío por el samsara, ¿cierto? Disminuyen mi percepción del samsara como sufrimiento. Entonces los elogios y demás me distraen. Disminuyen mi hastío por el samsara, que es la mente de renuncia. Recordemos que la definición de una mente de renuncia es una mente que percibe la existencia cíclica en su totalidad como sufrimiento y desea liberarse de la misma. Entonces los elogios y demás me distraen de esta mente de renuncia, hacen que disminuya mi renuncia, engendran envidia de las buenas cualidades ajenas, y así todo lo excelente se destruye. Por eso los que están al acecho para destruir mi reputación y demás, ¿no están de hecho protegiéndome de caer en los reinos inferiores? ¿Cómo funciona esto? Es muy loco, ¿verdad? Es lo opuesto de lo que creemos. Los que están al acecho para destruir mi reputación me están protegiendo de caer en los reinos inferiores, porque están aumentando mi desilusión con la existencia cíclica, están haciendo que aumente mi mente de renuncia, están haciendo que disminuya mi orgullo, bueno, toda una serie de beneficios que me está dando las personas que me tratan mal. Número 100. Quien con afán busca la liberación no debe encadenarse con riquezas y respeto. ¿Cómo puedo enfadarme con aquellos que me liberan de tales cadenas? Muy inteligente. Luego dice, aquí vamos a cambiar esta traducción también. Los que desean hacerme sufrir son como bendiciones de los Budas, pues me cierran la puerta e impiden que me precipite a los reinos inferiores. ¿Cómo puedo enfadarme con ellos? La vuelvo a leer. 101. Los que desean hacerme sufrir son como bendiciones de los Budas, pues me cierran la puerta e impiden que me precipite a los reinos inferiores. ¿Cómo puedo enfadarme con ellos? ¿Verdad? 102. Entonces Shantideva responde, esta es la respuesta que él se da, pues porque son un obstáculo para mis acciones positivas. Y Shantideva se responde de nuevo, tampoco eso es una razón para enfadarse, pues no hay cualidad mejor que la paciencia y es a eso a lo que me debo dedicar. Entonces Shantideva dice, si la paciencia es una cualidad tan buena que trae tanto karma positivo, ¿cómo me puedo enfadar con el que me ayuda a practicar la paciencia? Pues que sin esa persona no puedo cultivar la paciencia. Entonces son como bendiciones de los Budas, los enemigos. Porque los enemigos son nuestra posibilidad de crear mérito, de practicar. Y el 103 dice, si debido a mis propios defectos no practico la paciencia con ellos, yo mismo estoy bloqueando esa causa que tengo ante mí de crear méritos. Es decir, si en el momento en que alguien nos hace daño no practico la paciencia, ¿quién tiene la culpa de que no acumulé méritos? Yo mismo, no el enemigo. El enemigo está cumpliendo su función de ponerme en una situación difícil, ¿verdad? Yo soy el que no estoy tomando la oportunidad para mejorar y para acumular karma positivo. Y el 104 dice, continúa esta explicación, ¿no? Si una cosa no existe sin la otra, esto quiere decir, si la paciencia no puede existir sin enemigo, entonces, y surge cuando éste está presente, es decir, si la paciencia surge solamente en relación al enemigo, entonces, siendo el enemigo la causa de paciencia, ¿cómo puede decirse que sea un obstáculo? Dice, el enemigo es la causa de la paciencia, no es un obstáculo para la práctica, más bien es una condición favorable para la práctica. Y hace una analogía luego en el verso 105. Si un mendigo llega cuando se está dando limosna, no es un obstáculo para la generosidad. Tampoco los que imparten ordenación pueden considerarse un obstáculo para la ordenación. Entonces, por supuesto, si estamos dando limosna y si aparece un mendigo, diríamos, perfecto, mira, le puedo dar esta limosna a este mendigo. Entonces, si estamos tratando de practicar la paciencia y aparece alguien que nos saca la paciencia, entonces diríamos, perfecto, justo esta es la ocasión en la que puedo practicar la paciencia. 106.
En el mundo hay muchos mendigos, pero los seres que nos dañan son escasos. Pues si yo no he dañado, es decir, esto quiere decir, si yo no he causado daño, entonces pocos me dañarán, ¿cierto? Mientras menos acciones negativas vamos creando, entonces menos tenemos la posibilidad de recibir daño de los demás. Debo alegrarme de tener enemigos, pues me ayudan en mi práctica de bodhisattva. Son así como un tesoro, hallado en casa sin ningún esfuerzo. ¿Verdad? Qué bonito este ejemplo que pone, como encuentras un tesoro en tu casa, así sin ningún esfuerzo, ¿verdad? De la misma manera, aparece un enemigo sin ningún esfuerzo y te permite practicar la paciencia y purificar tu karma positivo. Qué tesoro, ¿verdad? Sí. Esta es la práctica de la paciencia. La paciencia es el antídoto directo para la rabia, pero claro, se aplica todo. Eso de que debo alegrarme de tener enemigos, pues me ayudan en mi práctica de bodhisattva. A los enemigos se refiere, o sea, podría aplicarse como todas las aflicciones, no solamente la rabia. Aquí se refiere al enemigo externo. A las personas que nos hacen daño, que nos ponen en situaciones incómodas. No al enemigo de la rabia, aquí se refiere al enemigo externo. Pero igual se aplica. Sí, claro. Por supuesto, a una enfermedad, a una persona, a una situación, a todo, lo que sea que te crea una incomodidad interna o externa. Sí. Entonces el 108 dice, gracias a ellos puedo practicar la paciencia, y puesto que han sido su causa, les corresponde a ellos primero el fruto de mi paciencia. Es decir, para agradecerles de que me hacen practicar la paciencia y que acumulo karma positivo, lo mínimo es que reciban mi paciencia en el momento en que ocurre. Y si digo que mis enemigos no merecen mis honores, pues carecían de la intención de que practicase la paciencia, este es de nuevo el debate. Entonces Shantideva dice, bueno, objeción, pero el enemigo no tiene ninguna buena intención de hacerme practicar la paciencia, ¿no? Porque tengo que darle todo mi mérito, ¿no? ¿Qué es eso? Y Shantideva responde, ahí dice, entonces Shantideva responde, ¿por qué veneras al Dharma sagrado la causa que consigna el logro? Porque el Dharma tampoco tiene ninguna intención de hacerme acumular mérito, ¿cierto? Si yo voy caminando y me encuentro un texto y lo leo y comprendo la enseñanza, el texto no tenía ninguna intención de hacerme acumular mérito ni de hacerme bien. Es exactamente igual. Así como el enemigo no tiene la intención de beneficiarte, un libro sagrado tampoco tiene ninguna intención porque es un libro. Y los dos te hacen acumular karma positivo. Entonces dice el 110. Los enemigos no han de recibir nada, protesto, pues tienen la intención de dañarme. Y Shantideva responde, pero ¿cómo sería posible practicar la paciencia si todos se esforzasen en ayudarme como los médicos? ¿Verdad? Si todos fueran buenos conmigo, ¿cómo hago para practicar la paciencia? Sería imposible. 111. La paciencia nace gracias a aquellos con una hostilidad intensa. Son pues la causa de la paciencia, y como el Dharma sagrado merecen ser venerados. El sabio dijo que los seres y los budas son ambos campos de mérito. Muchos por haber procurado felicidad a los seres, aquí cambiamos esto, muchos por haber procurado felicidad a los seres han trascendido, en lugar de ido más allá, vamos a poner trascendido y alcanzado la perfección. Es decir, recordemos que la iluminación es el resultado de esta acumulación de mérito que se puede hacer solamente en relación a los demás. El estado de la budeidad depende por igual de los seres y de los budas. Igualmente necesitamos a las enseñanzas y los maestros, pero en igual proporción necesitamos a los seres. ¿Qué clase de práctica es la que no venera a los seres tanto como los budas? ¿Qué clase de práctica es esa que no venera a los seres tanto como los budas? Las prácticas samsáricas. Aunque no lo son en las cualidades de sus mentes, es decir, sí es cierto que hay una diferencia porque los budas tienen cualidades infinitas, los seres tienen más o menos cualidades, a veces sí, a veces no. En los resultados que producen son similares. Los seres tienen esa virtud. En eso, los seres son iguales a los budas. Vamos a cambiar la traducción del 115. El mérito que surge de venerarlos con amor revela la grandeza de los seres. Al igual que la fe en el Buda da lugar a méritos, y eso muestra la grandeza del Buda. Lo repito.
El mérito que surge de venerarlos con amor revela la grandeza de los seres, al igual que la fe en el Buda da lugar a méritos, y eso muestra la grandeza del Buda. Lo que nos está diciendo aquí es, igual que cuando hacemos prácticas de Dharma convencionales, como puede ser dar ofrendas, meditar, etc., eso nos da resultados positivos, y en base a esos resultados positivos decimos que la práctica del Dharma o los Budas son un campo de mérito. Exactamente igual, cuando practicamos las perfecciones en relación a los seres, obtenemos resultados positivos, y a través de ese resultado debemos considerar los seres como valiosos, al igual que los Budas. El 116, cambiamos también esta traducción. Los seres son iguales a los Budas porque gracias a ellos se manifiesta la budeidad. La diferencia es que no tienen un infinito océano de cualidades y en eso no son iguales a los Budas. La vuelvo a leer. Los seres son iguales a los Budas porque gracias a ellos se manifiesta la budeidad. La diferencia es que no tienen un infinito océano de cualidades, en eso no son iguales a los Budas. 117. Si de este vasto conjunto de supremas cualidades se manifestase solo una porción en algunos seres, homenajearlos a fin de venerarlos, ofreciéndoles los 3 mundos, no sería suficiente. Lo que nos dice es que si además de que gracias a los seres podemos practicar las perfecciones y todo lo demás, si además estos seres tuvieran un poco de cualidades similares a los Budas, entonces serían un campo de mérito tan grande, casi superior a los Budas. Puesto que los seres son copartícipes en hacer que se manifieste la budeidad suprema, en virtud de ser copartícipes, son dignos de veneración. Además, aparte de hacer felices a los seres, ¿existe otro medio de recompensar la bondad de los Budas, esos amigos auténticos e incondicionales de todos los seres, que nos benefician ilimitadamente? ¿Cierto? Y todos nuestros maestros lo único que quieren es que podamos beneficiar a los seres, que podamos hacer felices a todos los seres. Entonces, si veneramos o respetamos y queremos a todos los seres, estamos también indirectamente haciendo felices a nuestros maestros. 120. Al beneficiar a los seres, recompensamos la bondad de quienes por ellos dan sus vidas y van al infierno de las torturas máximas. Por eso, aunque los seres me dañen, en gran medida me dedicaré únicamente a aquello que los beneficie. Esto es porque los bodhisattvas, un verdadero bodhisattva sacrifica todo lo que tiene para salvar incluso a un simple ser. Y se dice que los bodhisattvas, por el poder de la compasión, pueden renacer también en los reinos inferiores de existencia, como en los reinos animales, de los espíritus hambrientos y en los infiernos. De hecho, hay una historia muy bonita donde había un maestro que tenía grandísimas realizaciones espirituales y él estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte y estaba deseando ir al infierno. Toda su vida lo que hizo fue, de verdad, de corazón, dedicar los méritos para poder renacer en los infiernos y poder enseñar el Dharma en los infiernos. Entonces ese era su sueño. Y toda su vida dedicaba los méritos para eso, y los dedicaba, y en el momento de la muerte, cuando estaba por morir, llamó a sus discípulos y les dijo que por favor que fueran rápidamente a hacer puyas porque había tenido una visión de lo que le iba a pasar después de la muerte y necesitaba ayuda, necesitaba que sus discípulos por favor hicieran puya, hicieran ceremonia para ayudarle en ese momento porque lo que había visto no le gustaba para nada. Entonces los alumnos se fueron y hacían puya. Y volvieron y el maestro le decía, no, hagan más, es que lo que acabo de ver no me gusta para nada. Le decían, pero maestro, ¿qué acaba de ver? Acabo de ver que no voy a ir a los infiernos. Entonces el maestro lo que quería era ir al infierno para poder enseñar el Dharma en los reinos infernales. Pero por el poder de su compasión, mientras más deseaba ir a los infiernos, más renacían en reinos superiores. Entonces es como el verdadero bodhisattva está dispuesto a sacrificar todo su mérito, toda su vida para ayudar, aunque sea un ser, incluso renaciendo en el sufrimiento más inimaginable. 121. Por ellos, aquí cambiamos esta traducción, también está mal. Por ellos mis maestros no se ahorraron ni su propio cuerpo.
¿Por qué soy tan estúpido y actúo con orgullo en vez de ser su siervo? Dice, si hasta los bodhisattvas, cierto, que son mis maestros, se renunciarían a su cuerpo, a su mérito y a todas sus posesiones por salvar a un solo ser. ¿Cómo es posible que sea tan estúpido y actúe con orgullo, cierto, en lugar de servir a ese ser a quien seguramente también mi maestro serviría? 122. Cuando ellos son felices, los budas se complacen. Es decir, cuando los seres son felices, los budas se complacen. Y se apenan cuando se les daña. Es decir, ningún ser iluminado va a estar feliz por el sufrimiento de otro ser. Si hago felices a los seres, complazco a todos los budas, pero si les daño, pero les daño si a los seres daño. Es decir, los budas o los maestros o cualquier ser realizado no va a estar feliz de que nosotros le hagamos daño a otro ser. Igual que aquel cuyo cuerpo arde en el fuego, no puede disfrutar de ningún placer sensual o sensorial, a los grandes compasivos tampoco hay modo de complacerlos mientras estemos causando dolor a los demás. Con todo el daño causado a los seres, he entristecido a todos los grandes compasivos. Por eso hoy confieso todos esos actos dañinos y ruego a los budas que me perdonen por mis ofensas. De ahora en adelante, para complacer a los budas, tendré control de mí mismo y estaré al servicio de todo el mundo. Y aunque incontables seres me pateen la cabeza o me maten, no me vengaré. Que así los protectores del mundo se alegren. Sin duda alguna, los grandes compasivos consideran a todos los seres iguales a sí mismos. Y aquí vamos a cambiar la traducción. Consideran a todos los seres iguales a sí mismos. Aquellos que perciben la naturaleza de los seres, perciben los budas mismos. Aquellos que perciben la naturaleza de los seres, perciben los budas mismos. ¿Cómo es posible que no los trate con respeto? Y este es otro punto importantísimo para la práctica de la paciencia, y es cuando dice perciben la naturaleza de los seres, quiere decir la naturaleza búdica. La naturaleza búdica es esa parte sutil, primordial de nuestra mente, que es exactamente idéntica a la mente de un Buda. La mente de todos los seres, desde los animales hasta los devas, es la mente primordial que llamamos Tathagata Garbha o naturaleza búdica, es exactamente idéntica a la mente de un Buda. Eso quiere decir que en esencia no somos distintos. La única diferencia es que el Buda ha completado la acumulación de mérito, ha purificado todos los velos que ofuscan su naturaleza búdica y ésta ha salido a relucir. Entonces nosotros y todos los seres tenemos exactamente la misma naturaleza búdica. Entonces, ¿cómo podemos dañar a otro ser que tiene naturaleza búdica? Es lo mismo es casi como dañar a un Buda, ¿cierto? Porque la esencia es la misma. Entonces, si le hacemos daño a otra persona, estamos haciéndole daño a alguien que posee la naturaleza búdica. Es decir, poseer la naturaleza búdica quiere decir que en algún momento de su existencia puede convertirse en Buda. Entonces, imagínense el karma negativo de hacerle daño a un Buda, una persona que va a ser un Buda. Y todos tenemos las mismas posibilidades de convertirnos en Budas. Por eso dice, aquellos que perciben la naturaleza de los seres, perciben los Budas mismos. ¿Cierto? Y esa también es una de las razones por las cuales en la filosofía budista no se debe matar a ningún ser, porque todos los seres tienen la naturaleza búdica. Esto complace a los, aquí tradujeron los que así han ido, en realidad en lugar de esto deberíamos poner tathagatas, porque tradujeron literalmente los que así han ido, pero la palabra que decía en el texto tibetano es tathagata. Tathagata es un epíteto del Buda, y tata quiere decir tal cual, y gata quiere decir que se ha ido. Entonces tathagata quiere decir el que se va o el que viene tal cual como es. Gata es ir o venir. Y eso es porque el Buda en un determinado momento dejó de utilizar la palabra yo para referirse a sí mismo. Él ya no decía yo voy, yo vengo, sino que comenzó a hablar en tercera persona, porque carecía totalmente de idea de identidad. Entonces ya no tenía aferramiento al yo y dejó de llamarse a sí mismo yo, se llamaba el Tathagata. El Tathagata dice tal y tal cosa, y estaba hablando del mismo. Esto es porque Tathagata quiere decir el que es, como lo que es, ¿no? Sin conceptos. El que viene, el que es tal cual. Entonces ese es uno de los epítetos del Buda, Tathagata. Eso complace a los Tathagatas o Tathagatas. Con eso me beneficio verdaderamente a mí mismo.
Además, eso disipa el sufrimiento del mundo. Por lo tanto, eso será lo que siempre haré, lo que siempre practicaré. Veamos los últimos versos. Si, por ejemplo, algunos hombres del rey dañasen a una gran multitud de seres, aquí volvemos a los ejemplos que hace Shantideva con reyes, batallas y todas esas cosas de la India antigua. Si, por ejemplo, algunos hombres del rey, unos pocos hombres del rey, dañasen a una gran multitud de seres, aquellos que ven más allá de lo inmediato no los atacarían inmediatamente, aunque pudiesen, pues esos hombres no están solos, sino respaldados por el poder del rey. Del mismo modo, no subestimaré a ningún débil adversario que me dañe, pues los vigilantes de los infiernos y los grandes compasivos los respaldan. Entonces aquí nos muestran como que todos están del lado de nuestro enemigo en realidad. Tanto los guardianes de los infiernos, que son un símbolo para el sufrimiento que podría surgir de nuestro karma negativo, porque si reaccionamos de mala manera ante el ataque de nuestro enemigo, entonces podríamos estar acumulando karma negativo que nos va a hacer renacer en los infiernos, y donde existen estos guardianes de los infiernos, según la metafísica indotibetana. Entonces, los guardianes de los infiernos están con nuestro enemigo, por así ponerlo, porque si hacemos algo malo, entonces ellos nos van a llevar a los infiernos. Y también los budas están con nuestros enemigos, porque los budas tienen compasión infinita y desean que nosotros practiquemos. Entonces, todos están con nuestros enemigos, nadie está con nosotros en el momento de reaccionar de manera negativa. Los vigilantes de los infiernos y los grandes compasivos los respaldan. Es decir, el enemigo tiene de su lado a todos, tanto a los buenos como a los malos, tanto a los budas como a los guardianes de los infiernos. Así complaceré a todos los seres, como hacen los súbditos con un rey muy temible, un rey temible. Aunque ese rey se enfureciese, podría condenarme a los suplicios del infierno, que es lo que tendré que experimentar por ser desconsiderado con los seres. Esto lo que nos muestran estos versos del 31 y 32. 131 y 132 es que no importa cualquier cosa negativa que pudiera suceder en el samsara o en esta vida, nunca va a ser peor que los resultados que podrían surgir de nuestras acciones negativas. Porque las acciones negativas, por lo general, las más negativas que te hacen renacer en los infiernos, surgen en la vida pasada, no en esta vida. Por eso dice, incluso aunque estuviese satisfecho, no podría otorgarme la budeidad, que es lo que obtendré, proporcionando felicidad a los seres. Solamente podemos obtener la iluminación a través del karma positivo, que es crear felicidad en los demás, no crear sufrimiento en los demás. 133. Por hacer felices a los seres, además de conseguir la budeidad en el futuro, ¿cómo es que no vemos que también en esta vida disfrutaremos de gloria, fama y bienestar? Este verso, el 133, nos muestra cómo la práctica de la generosidad, la paciencia y bodhicitta en general nos trae un beneficio tanto inmediato como un beneficio último. El beneficio último es la iluminación, pero no solo eso, sino que también en un nivel inmediato, en esta vida, a nivel convencional, nos trae grandísimos beneficios, porque vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más felices, vamos a tener nuestra conciencia en paz y también vamos a tener mejores relaciones con las personas que nos rodean. Por eso dice, ¿cómo es que no vemos que también en esta vida, ¿no? También a nivel convencional, en muy pequeñas dimensiones, disfrutaremos de gloria, fama y bienestar? Y así concluye el verso 134 diciendo, debido a la paciencia, mientras estemos en el samsara tendremos belleza, salud, buena fama y viviremos mucho tiempo y gozaremos de la inmensa felicidad de un monarca universal. Sí, y es cierto, las personas que se enojan tienen más problemas de salud, ¿verdad? Ustedes que saben tanto de esas cosas, ¿cierto? Mientras más contento está uno, más funciona el sistema inmunitario y todas esas cosas y tenemos menos problemas con nuestros órganos internos. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer sino practicar la paciencia? Shantideva nos convenció. ¿Tienen alguna pregunta, comentario sobre este capítulo? ¿Sí? ¿No hay preguntas, sin comentarios? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando te enfadas contigo mismo? Cuando te enfadas contigo mismo, bueno, esto es un poco distinto porque
Dices, porque te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Por qué razón te enfadarías contigo mismo? Como frustración, o sea, como me doy cuenta que el otro, o sea, que no tengo que enfadarme con el otro y me enfado conmigo. Bueno, eso podría tener un aspecto positivo, que es que te impulsa a cambiar, es decir, a no volverte a enfadar con el otro. Pero también no hace falta enfadarse con uno mismo, es suficiente identificar la rabia y cambiar de estado mental. ¿Recuerdas que en la definición de paciencia pusimos que no rechaza el sufrimiento, sus causas y sus condiciones? Entonces la causa, ¿cierto?, está dentro de nosotros mismos y tampoco debemos enfadarnos con esa causa. Debemos simplemente observarla y decir, bueno, paciencia, ¿cierto? Cambiaré, no volverá a pasar. Gracias. De nada. Sí. ¿Alguien más? ¿No? No. Ok, entonces, bueno, la tarea o el experimento. Bueno, tenemos como dos maneras de practicar la paciencia hacia objetos, una hacia objetos y una hacia sujetos, es decir, hacia fenómenos animados y hacia fenómenos inanimados. Cuando practicamos la paciencia hacia fenómenos inanimados, como podrían ser objetos y situaciones en general, entonces eso es lo que se llama más tolerancia, ¿cierto? Estamos practicando la tolerancia, estamos soportando una situación que no nos gusta. Y luego tenemos la práctica de la paciencia con personas que nos hacen practicar la paciencia, nuestros maestros de la paciencia. Lo que tenemos que hacer hoy como experimento es que vamos a buscar dos situaciones que de verdad nos cuestan mucho, nos sacan mucho la paciencia. Entonces vamos a buscar una situación inanimada, es decir, algo que nos crea incomodidad, no porque hay una persona en particular haciendo algo, sino porque ese lugar, esa situación nos incomoda. Por ejemplo, si alguien no soporta estar en la cocina, entonces tiene que pasar 1 hora en la cocina. Vamos a pasar 1 hora en ese lugar que nos gusta menos. Si no nos gusta el comedor, entonces vamos a ir al comedor y quedarnos allí en el comedor por 1 hora. En la tarde hay que buscar 1 hora, vamos a reservar 1 hora para estar en el lugar que no nos gusta. Si no nos gusta el sol, entonces nos vamos a quedar 1 hora bajo el sol. A ver, un experimento, nada personal. Solo experimentar, a ver qué pasa, ¿cierto? Si no nos gusta, no lo sé, el ruido del agua, vamos a estar al lado del agua por 1 hora. Si no nos gusta la administración, vamos a ir a la administración y sentarnos ahí por 1 hora, ¿ok? Entonces tenemos que tomarnos un momento para pensar qué situación de objetos inanimados, ¿cierto?, nos causa irritación e intolerancia, para ver qué pasa cuando supero el límite, ¿no?, de lo que puedo aguantar. Ayer como el kainapi, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando supero el límite? Pero en este caso no es tanto una cosa física, sino una resistencia psicológica, algo que nos molesta, que de verdad nos molesta. Y por supuesto el segundo experimento será hacer lo mismo. No tiene necesariamente que ser por 1 hora, pero por lo menos media hora, si es posible 1 hora, con personas o con una persona que de verdad nos hace trabajar mucho la paciencia. Entonces vamos a pensar en una persona o un grupo de personas con los cuales tenemos dificultades, y vamos a tratar de pasar 1 hora del día con esas personas, tratar de compartir y ver cómo funciona nuestra mente, ver cómo va cambiando a lo largo de la hora, cómo van bajando las resistencias y cómo nuestro nivel de tolerancia se va volviendo siempre más y más fuerte. Recuerdan que decía Shantideva que si logramos soportar pequeñas incomodidades, siempre lograremos soportar incomodidades más grandes. Por eso es mejor irse acostumbrando con las pequeñas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? 1 hora en una situación desagradable y 1 hora con personas con las que tenemos un poco de dificultad. ¿Está bien? Vamos a intentarlo. Puede que sea difícil porque, claro, estamos en la comunidad, cada quien tiene sus labores asignadas, pero vamos a hacer lo posible, intentar. Y también va a ser bien raro que te aparezcas. Hola, ¿puedo pasar 1 hora contigo? Van a pensar que se han vuelto locos. Puede que sea difícil, ¿no? Pero vamos a tratar de buscar la manera, porque también ellos no deben saber qué es el experimento, sino es como mala gente, ¿no? Que mira, me caes mal, tengo que pasar 1 hora conmigo. Entonces, vamos a intentarlo, a intentar buscar que se den estas condiciones. Pueda la preciosa mente de la iluminación surgir donde no ha surgido y donde ya ha surgido, que no degenere, sino que aumente siempre más.